Pasó tiempo en donde no entendíamos nada, nos decía que la cuestión no se veía, no mostraba sus extremidades, no se veía la eco, no se veía una cosa, otra barbaridad, y me decían cosas horrendas, o sea, me llegaron a decir que el niño venía sin extremidades, en donde las cosas que me ofrecían eran como todos conejillos de India, ¿me entiendes? Ok. No sé, te voy a hablar cosas súper grotescas, una rotación de extremidad, que era cortarle una pierna, darse la vuelta. Llegó este proceso de quiebra donde yo perdí todo lo que tenía, mis bienes materiales, casa, departamento. Me quedé sin nada. Yo tenía órdenes de arresto, tenía que ir a firmar, o sea, fue durísimo. Y de ahí tomé la decisión y dije, yo no voy a seguir empastillada. Yo tengo que salir de esto. Pero fue una necesidad, ¿te fijas? Toso de tu mano tu mano fea, tu mano está mal hecha. Hijo, no, mamá, no, yo soy un demonio, soy sobrenatural, soy un extraño, soy aquí, soy mal hecho. Y lo de la pastelería como que para mí no era algo que contaba, porque yo decía, ¿qué voy a hacer si yo no sé nada de pastelería? Claro. Entonces como que en toda esta depresión que estuve, nunca lo vi. Mi mayor error fue haber pensado que todo esto que me abrumaba, mis dificultades y todo, las iba a solucionar con dinero. El día de hoy tenemos una increíble invitada. Ella es Roxani, tiene 47 años, ingeniera en administración, mamá de Agustín, dueña y fundadora de la pastelería de Gusta. Aquí les vamos a estar contando dónde está ubicada. Su historia está cargada de realidad. Perdió absolutamente todo. Llegó a declararse bajo el puente. Vivió un embarazo con un pronóstico devastador, pero no quiero contarte hoy su historia, para eso está invitada ella, así que bienvenida a este episodio, Roxani. Muchas gracias, Camila. Que lo disfrutes, que sea una conversación como estar en el living de tu casa conversando con una amiga. Muy bien, vamos a intentarlo. Me encanta. Iniciamos, la audiencia no te conoce. Cuéntanos, ¿quién eres, Roxani? A ver, Roxani como mujer, primero que nada, mamá 100%. Mi Agustín me cambió la vida, absolutamente, iré contando un poco sobre eso, pero principalmente mamá, empresaria, muy emprendedora aún. Uno habla de la palabra empresaria, Sí. pero la verdad es que el tema emprendedor está ahí el día a día. Hija de una gran madre que es mi pilar fundamental. Todo lo que logro día a día es gracias a mi madre. Hermana mayor de 2 varones que también son mi apoyo fundamental y clave en mi vida. Eso principalmente, mi vida gira en eso, en base a mamá, trabajo y mi familia aquí, un círculo muy chiquitito. Muy pequeñito. Muy pequeño. ¿Por qué decidiste hoy día contar tu historia y abrir tu corazón? Mira, la verdad, podría decir de que estoy en una etapa de mi vida en donde, como me han pasado tantas cosas que vamos a ir hablando, he ido cerrando heridas, podría decir, sanando. También a la edad que tengo, podría recién que también estoy madurando, ser más consciente y bueno, también hoy día como verme al espejo realmente lo que me ha pasado, lo que he logrado, en cómo estoy, sin quizás tantas preguntas, cuestionamientos, sino que más bien vivirlo. Ajá. Entonces hoy en día también me permite estar aquí contigo, porque a mí por mucho tiempo me costó mucho mostrarme, volver a encontrarme conmigo, de decir que yo también existo en esta historia, porque por muchos años mi hijo todo el tiempo ha sido el protagonista, y la verdad que yo he quedado de lado, y claro, hoy en día siento de que mostrarme yo, reconocerme a mí misma quién soy, y si hoy día puedo generar un poco de inspiración en alguien, feliz. Y bueno, cuando he visto también tus episodios, tu proyecto, lo encuentro muy lindo y maravilloso poder generar algo a todas estas mujeres. Sí, más de alguna mujer probablemente va a resonar con tu historia, se va a sentir identificada y eso es lo importante, que tu historia, que tu voz sea amplificada. Así que muchas gracias por querer abrir tu corazón el día de hoy. Siempre estuviste ligada a los logros y al éxito laboral. Estuviste en grandes empresas, formaste una familia, quedaste embarazada y al 4.º mes recibes una noticia devastadora, al cuarto mes de embarazo, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sí, efectivamente, pues yo desde niña fui muy trabajadora, chica, estudié estando grande, trabajando, saqué mi carrera,
con alto esfuerzo. Eso. Vengo de una familia humilde, un origen muy humilde. Nosotros somos mapuches, humildes, de campo, con cero oportunidad. Entonces, toda mi vida de juventud, digamos, se basó en esfuerzo, en logros, efectivamente, como tú manifiestas del tema laboral. Tuve grandes oportunidades laborales, siempre me fue bien. Y bueno, con el pasar del tiempo, como dices tú, fueron cambiando las cosas y cuando ya me acerqué a esta, como uno siempre planea todo, piensa Sí. que va a tener su carrera, que va a tener su casa, que va a tener sí. su auto y va a tener el hijo, Así ¿cierto? Obviamente yo no estaba exenta de eso. Entonces uno en ese plan perfecto y yo toda mi vida he sido como súper estructurada y con planificación y con objetivos claros, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente con el embarazo se me cayó toda la planificación. Todo lo que tenía en mente, todo lo que tenía programado, todas mis expectativas en ese sentido me golpearon fuertemente porque mi embarazo venía mal. En las ecografías empezó a mostrarse que el Agustín no venía bien. No sabía qué es lo que no venía bien. Fue tremendo. No sé, pasó tiempo en donde no entendíamos nada. Nos decía que el Agustín no se veía, no mostraba sus extremidades, no se veía la eco, se veía un ladito, el otro ladito no se veía nada. El tuto se veía como un lulito chiquitito, como un bulto, pero no se veían sus extremidades. Fue tremendo, fue horrible y desde ahí en adelante fue un pasar de muchos exámenes, ecos y búsquedas en donde cada vez en vez de tener más claridad, más incertidumbre, más me confundía. Fue súper, súper difícil. Yo creo que ahí como que entré en un túnel oscuro porque este miedo, esta incertidumbre, me tenía mamá primeriza. Con el papá del Agustín estábamos ahí devastados, no sabíamos qué hacer, nuevo, y aparte que escuchábamos muchas cosas diferentes, entonces estábamos completamente confundidos, así que desde ahí en adelante en realidad todo cambió en el tema del embarazo. ¿Cómo fue para ti, alguien súper estructurada, tener que levantarse luego de esta noticia? Mira, yo creo que al principio estaba como muy bloqueada, ya como que no atinaba nada. Pero después cuando me empecé a dar cuenta que los médicos me decían una cosa, otra barbaridad, y me decían cosas horrendas, o sea, me llegaron a decir que el niño venía sin extremidades. Entonces, yo opté en mi embarazo de decir, yo no voy a ir más a médico, no voy a ningún médico más, porque yo fui a Santiago, fui a los mejores genetistas, estos doctores que son súper clever, que te ven dentro de la guatita el feto, hay unos que operan la espina bífida, que son eminencia, y ellos me decían cosas horribles. Pero sin certeza. Entonces yo decidí no ver más estos médicos y dije, bueno, voy a esperar a mi bebé. Y lo tenía aquí, entonces yo dije, lo que voy a hacer es esperarlo y no quiero preguntar más, no quiero saber más. Y lo único que me preocupé es como decir, yo no le voy a hacer más daño, porque sabía que le estaba haciendo un tremendo daño al donde yo estaba así angustiada, desesperada, ansiosa, etcétera. Todo eso le iba a hacer más daño a él. Entonces como que ese amor por él finalmente me hizo sacar así como esa calma y bueno, igual decir que yo me aferré a Dios profundamente. Sí, pregunta. Profundamente, o sea, yo siempre he creído en Dios, pero nunca me sentí tan cerca de Dios como en ese momento. Desde ahí en adelante como que mi fe se activó pero muchísimo y eso fue lo que me permitió mantener ese embarazo hasta la semana 38 y poder estar con mi bebé, donde yo me preocupé de mi comida, de mi alimentación, de mi estado físico, ¿me entiendes? Para que él estuviera lo mejor posible. Mi bebé jamás se movió en mi vientre. ¿No? Nunca, 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 nunca. Entonces eran cosas, yo escuchaba a mamá, escuchaba de los baby shower, imagínate los baby shower, ¿qué baby shower le iba a hacer si ni siquiera sabía si el Agustín iba a tener pie? Claro. Si me llegaban unos zapatos, esto, ¿qué iba a hacer? Iba a ser devastador, horrible. Pasaron muchas cosas, entonces, bueno, diría eso, de que el tema de la fe y el amor por mi hijo, por querer protegerlo, fue lo que me permitió seguir dando la batalla y decir, te voy a esperar, bebé, aquí, quiero recibirte y no quiero saber de nadie más. Claro. ¿Cachai? Como que fue tú y yo, seguimos. Ya, pero hablas del amor hacia tu bebé, pero ¿qué pasaba contigo? ¿Quién cuidaba de ti? ¿Cómo cuidaste de ti? Porque todo estaba enfocado a tu guagüita, a tu embarazo, pero sobre ti. ¿Hablabas con alguien? ¿Llorabas con alguien? ¿Qué pasaba con Roxani en ese minuto? Porque estar embarazada es un cúmulo de emociones que nadie entiende. Y más lo que a ti te tocó vivir.
La verdad que nunca me había hecho esa pregunta porque efectivamente, bueno, en toda esta historia quizás yo siempre, como te digo, como nunca protagonista, pues nunca viendo qué pasa conmigo, cómo lo Claro. hago, cómo lo logro. Yo lo único que recuerdo es que cuando yo estaba embarazada, cuando yo ya sabía que el Agustín venía mal, yo andaba en la Teletón antes embarazada, entonces como que me dijeron, señora, usted está loca, si él tiene que venir con el bebé cuando ya esté Claro. aquí. Pero yo era como tan pro que quería ya desde antes pensando de que tenía que hacer algo. Pero siempre preocupada del bebé, la verdad es que nunca me preocupé de mí. Nunca me preocupé de mí, yo no paré. Estaba ahí en un trabajo, como te había comentado, en esta empresa nueva, en esta sociedad, en donde teníamos todo un proyecto nuevo, había mucho trabajo, entonces yo dije, tengo que seguir trabajando, me enfoqué en mis proyectos laborales, en mi bebé que estuviera bien, y no paré, y yo creo que no he parado, yo creo que ahora estoy recién parando y visibilizándome en esta historia. ¿No te pasó la cuenta en algún momento? Sí, porque después pasaron cosas más difíciles, no sé si más difíciles, sino que otro tipo de golpe que lamentablemente gatillaron una depresión y cosas en el camino, entonces por eso cuando partí con esto te comentaba de que siento que estoy en un proceso donde estoy sanando mis heridas, puedo hablarte sin llorar, Claro. puedo exteriorizar lo que me pasó, jamás he hablado esto, nunca lo he contado. Mi círculo cercano, chiquitito, es el que conoce esta historia y la gente que era de mi vida anterior, no hay nadie de esa gente, no hay nadie de esa historia. Hoy día solamente es mi hijo, mi mamá, mis hermanos. A la semana 38 llega Agustín. ¿Cómo fue esa llegada? Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue enfrentarse a una realidad que tú no conocías en ese minuto? Si tú me preguntas cómo yo lo logré, no sé cómo lo logré porque Dios me dio una fortaleza para esperar, mi cesárea programada, yo podría haber tenido contracciones, Claro. Jamás sentí contracciones, nada. Llegamos a la semana 38, todo programado, mi bolsito, mis cosas, todo listo, mi mamá, en ese entonces el papá del tuto estaba conmigo, full ahí, todo perfecto. Un día 13 de noviembre, a las 13 horas, en la sala 13. Mentira. Te juro, todo. Y ahora prontamente va a estar de cumpleaños mi guagua. Y todo con el número 13. Wow. Y anteriormente no habíamos ganado un premio en el casino, como un par de noches anteriores. Me gané un premio, que en ese tiempo era millonario, como 1.600.000. Mucho. Y con eso pagué la clínica. Mira. Te juro, y todo fue bendecido. Y mi Agustín llegó, como te digo, ese día. Yo no tenía miedo, quería tenerlo. Había pasado tanta información que yo ya estaba como bloqueada, no quería que nadie más me dijera ni teoría, ni supuesto, ni nada, sino que como que yo lo único que quería ver a mi guagua. Y el doctor Garay, que él hasta el día de hoy igual me conversa y todo, y habla de mi Agustín, porque él fue como el más acertado dentro de todos los pronósticos que tuvimos ahí en el embarazo. ¿Esto fue acá? Sí, en la clínica alemana, sí. Y el Agustín nació fuerte, vigoroso, con un corazón que latía a 1000. Recuerdo claramente que la pediatra, todo me decía, tu hijo es tremendo, vigoroso y todo. Llegó con todas sus extremidades, no como lo habían dicho. Tenía una manito derecha más cortita, su mano izquierda completamente, con una polidactilia. Sus piernitas con una malformación, todo esto es una malformación congénita. ¿Ya? Los fémur son cortitos. Y sus piernas, tú sabes que el hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, en el caso del Agustín es como un tutito. Entonces, claro, el bebé era tiquitito, pues sí, no alcanzaba a medir casi 40 centímetros, 2 kilos 8. Chiquitita. Pero estaba enterito, tenía sus 2 brazos, sus 2 piernas, más chiquititas, más cortitas, no como el resto, pero estaba enterito, para mí con eso ya me pagó todo. Y ahí ya fue lo máximo, ver sus ojitos cuando me vio, me miró. Y lo principal es que todos sus órganos estaban sanitos, su corazón, sus riñones, sus pulmones, ¿te fijas? Para mí con eso yo ya tenía todo pagado, o sea, todo lo que había pasado no importaba. Y verlo así, como su mirada, que él sabía que estaba aquí, que aquí estaba la mamá, ya con eso no, fue lo máximo. Entonces desde ahí ya cambió todo eso que fue angustioso, de ahí ya cambió completamente. ¿Y el proceso de maternar, cómo fue? Pucha, que yo como no he parado, como que en verdad nunca sentí si fue difícil o no, pero sí debo reconocer que mi madre,
que ella, me saco el sombrero por ella, porque desde el día, bueno, desde que ella sabía que yo también estaba embarazada y todo, ella dejó toda su vida por Para mí y el Agustín. acompañarte. Ella dejó su trabajo, su casa, esperamos al Agustín, y cuando llegó el Agustín ella estuvo conmigo, y hasta el día de hoy ella está conmigo. Entonces eso me ha permitido seguir trabajando, seguir activa, todo lo que ha sido la educación del Agustín, el cuidar a Claro. Agustín, ha sido mi mamá una persona clave, entonces, en ¿Cómo todo se el llama tu proceso. mamá? Teresa. ¿Alguna vez le has dicho a Teresa lo agradecida que ha sido para ti en todos estos años? Sí, se ¿Sí? lo digo siempre. Igual yo soy mañosa y jodida porque Pero- vivimos juntas, Sí. ya vivimos juntas. Ella sabe que yo soy jodida, pero sabe que es lo que más amo en la vida y que yo sin ella no sería nada. O sea, de hecho, ahora hace poco ella estuvo de cumpleaños, y siempre trato de regalonearle, de alguna manera hacerle visibilizar que para mí es muy Sí. importante. Y el Agustín se muere por ella. Por su abuela. Se muere por su abuelita, la Lelita. Y pobre que le digan algo malo a la Lelita, porque Me él es el imagino. abogado. Ay, mamá, pero ¿cómo le hablas así a la Lelita? Mi mamá, no, de verdad. Ella sufrió mucho al principio. O sea, para ella fue muy difícil. Yo creo que en el proceso, cuando yo estaba embarazada, si tú me preguntabas a mí si yo sufría o cómo lo vivía, yo vivía activada Claro. en lo que tenía que hacer, mientras ella sufría pensando cómo llegaría este niño. Que tú estabas como un piloto automático también. Exacto, eso. Pero eso me ha pasado por muchos años. ¿En todo en tu vida? Yo creo que sí. Es como quizás tu manera de defensa, Sí, es como activar este chip piloto automático para seguir. sí, yo diría que sí. Y claro, tu mamá estaba preocupada y sufriendo por ti, su hija, y además por su nieto. Y viviendo esto y sintiendo Claro. esto. Al principio, cuando el Agustín llegó a la casa, ponte tú, chiquitito, cambiar sus pañales, mudarlo, bañarlo. Mi mamá me ayudaba, obviamente ella tenía experiencia, pero mi mamá lloraba cuando lo tomaba, cuando lo mudaba, cuando lo quería bañar. Y yo le decía, mamá, no llores, ya no tengas más pena, por favor, el Agustín necesita que ahora lo hagamos feliz. Claro. No quiero que sufras por él, porque le vamos a proyectar todo eso a él. Y de aquí en adelante el Agustín va a ser feliz. Va a ser feliz, pero de acuerdo si a ti te ves feliz y si a mí me ve feliz, y le vamos a entregar eso. Y ese ha sido mi propósito con el tuto, de que desde que nació yo ya no me empecé a lamentar de lo que pasó, cómo pasó, qué fue, lo que sucedió, sino que decir, ¿cómo saco adelante a este niño? No te quedaste en un papel de víctima. No. Y yo creo que esa ha sido como mi gran fortaleza en ese sentido, porque me ha permitido muchas cosas increíbles con el tuto. ¿Y qué fue el camino que siguieron? Porque tú me hablas de que ya venía terapia, médicos, operaciones. ¿Cómo fue ese camino? ¿Qué vino? Bueno, eso fue bien complicado porque el Agustín, primero que nada, no tiene un diagnóstico, ¿ya? ¿Ya? No es un síndrome, no es algo conocido. ¿Me entiendes tú? Que cuando hay un síndrome uno dice, el síndrome se muestra así, 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 y esto más o menos son los síntomas, y esto es lo que puede pasar. En el caso del Agustín no existe eso. Ya. Entonces era como una mezcla, una ensalada de cosas, y a mí literalmente cuando los doctores me decían, es que el Agustín tiene un tema el peroné, tiene el tema el fémur, tiene acá, es como una ensalada, como que te sacaste el quino. Una mezcolanza de cosas todas juntas, que era súper duro entenderlo, y eso tampoco te permitía un pronóstico, ¿cachai? Como decir, o tener una experiencia afuera, Claro de que Chile, del sí. extranjero, decir, este niño nació así, lo vamos a ayudar de esta manera. Entonces eso fue, imagínate, Y 10 para veces ti, más difícil. sobre po. todo, que te gustaba como tener todo como organizado, ordenadito. En este camino también vino otro golpe, que es que te separaste del papá de Agustín a los 2 años. Sí, de él. cuando tenía casi 2 añitos el Agustín. Bueno, eso ya fue como, para mí, como gratis. Ya. No, es algo que yo no tenía. No estaban los planes. No, y tampoco supe abordarlo para nada, porque para mí mi único propósito era ayudar al Agustín, Claro. sacarlo adelante como fuera. Que ya no estuviera su papá, Sí. era como, ¿cómo le estoy haciendo esto a mi hijo? O sea, además yo me sentía culpable, porque decía, pucha, el Agustín tiene todas estas dificultades que va a tener en la vida, toda su vida va a tener esas Claro. dificultades, pero esto es gratis, él necesita una familia, necesita una mamá, necesita un papá, y pasa esto. Entonces fue horrible, porque yo me sentía que lo había hecho mal, que le estaba fallando,
porque ¿cómo va a ser la vida del Agustín sin un papá? Claro. Fallamos como familia, el Agustín tiene todo esto que carga y además uno le pone una carga extra. Fue súper, súper difícil. El Agustincito, gracias a Dios, como era pequeñito, no lo sintió, no lo notó mayormente. Pero afortunadamente hoy día, actualmente el Agustín con su papá tiene una relación, se reencontraron y están full y en una edad justa, porque ahora tiene 12 años, va a cumplir 13, está en toda la adolescencia. Y me siento tranquila porque entre ellos, ese era como mi karma, la verdad, de que el Agustín no tuviera a su papá. ¿Cuándo dejaste de culparte por eso? Yo creo que cuando el Sergio se reencontró con el Tuto, porque yo siempre como que cargué con eso, pues, a pesar de que mi familia me decía, Chani, a mí me decía Chani, no te culpes, hay cuántas mamás que son felices con sus hijos y el hijo es más realizado, muchas veces el papá no está y no significa eso que el niño vaya a ser más feliz o menos feliz o más exitoso o menos exitoso. Me costó mucho entender eso, pero en el fondo de mi corazón siempre yo quería que el Agustín fuera lo más completo posible, lo más pleno. Entonces, gracias a Dios, hoy día ellos tienen una relación muy buena, yo me llevo muy bien con el Sergio hoy en día, ya sanamos también esas heridas, esas cosas que pasaron anteriormente, que también fue parte de este proceso duro que nos tocó. Claro. Porque yo igual la afronté de una manera, como dices tú, donde yo quería ser matea, yo antes de separarnos me dediqué a estudiar, a buscar casos, a ver con médicos, estar con clínicas, yo me quería ir al extranjero. Pero era tu manera también de lidiar con lo que estabas viviendo. Y no paraba. Ya, pero quizás no fue lo mejor, pero eran las herramientas que tenías en ese minuto. Tampoco es para culparte de algo. O sea, lo que viviste no es menor. Y era lo que podías hacer para estar bien en ese minuto. Y es válido. Sí, y así me tocaron las cosas y claro, uno piensa cómo lo pude haber hecho, efectivamente, claro, pero era mi método de defensa que yo tenía y cómo, bueno, y también eso me permitió sacar adelante al Agustín porque por ser así, tan insistente, tan estructurada, o buscar. Y era lo que a ti te hacía bien en ese minuto, porque ¿qué otra alternativa? ¿Era quedarte llorando en la cama todo el día? Entonces, claro, hoy día por eso puedo hablar de eso de manera así mirando hacia atrás, de decir, sí, efectivamente, como dices tú, claro, ¿qué iba a hacer? Era mi método, era mi fórmula. Y lo importante es que lo más importante funcionó con respecto y además a mi que quienes podían opinar estaban de una vereda externa, pero la única que lo estaba viviendo en carne y hueso eras tú. Sí. Entonces, si alguien opinaba que lo hacías bien, lo hacías mal, que te obsesionaste, que no había derecho de opinar, porque la que estaba pasando por eso, y no quitarle el crédito quizás al papá de Agustín, pero eras tú la que estaba embarazada. Sí. Y solo tú sabías lo que estaba dentro tuyo. Entonces, podría haber sido de otra manera, sí, pero tampoco hay que juzgarse porque era tu manera. Y era lo que a ti te sacó a flote en ese minuto. Quizás a otras mujeres les sirve quedarse llorando, porque quizás les hace bien. Claro. Pero no era tu realidad. No. Y creo que no está perfecto como fue para ti. Y lo que pasó después en el camino, bueno, son cosas de la vida, pero no era tu responsabilidad. Sí. Ya. Hay algo que tú me comentaste, Cami, yo me obsesioné con el trabajo. ¿Cuándo fue en esta cronología que te convertiste en alguien full trabajólica? Uy, es que la verdad que para ser honesta, yo de chica he sido súper trabajólica. Ponte tú, salí a los 18 en un liceo comercial, hice mi práctica, me acuerdo que mi práctica de niña, yo ya estaba haciendo proceso de renta hasta las 4 de la mañana, haciendo alumna en práctica, o sea, totalmente fuera de lo atípico. Pero claro, en esta cronología, cuando yo estaba embarazada, yo participé de una sociedad, una empresa constructora, entonces tomé un cargo de gerencia. Gerente de finanzas. Entonces, cuando me pasa todo este proceso, el Agustín estaba en este proyecto, que por cierto no estaba yendo súper bien y todo. Y pasa que, claro, con todo este tema del Agustín, dentro de mi búsqueda o de encontrar soluciones y todo, yo digo, bueno, con este niño lo que tengo que hacer es sacarlo adelante. Y la única forma de sacarlo adelante, yo veía que tenía que ser, no sé, buscando medios, tratamientos caros, operaciones, cirugía, buscar afuera en el extranjero, porque acá en Chile veía que no habían respuesta.
Yo dije, lo único que me va a sacar a flote de mi concepto era el dinero. Claro. Entonces, efectivamente me obsesioné con el trabajo y dije, este trabajo tengo que, no sé, reunir una suma anual de X monto porque la única forma que me va a permitir salir a flote va a ser eso. Entonces, desde ahí yo me obsesioné con este trabajo y ahí es donde empecé a cometer errores porque fue una empresa constructora ¿Ya? en donde se tomaron malas decisiones, yo tenía un socio, que se hicieron cosas mal, yo dentro de mi, como dices tú, modo piloto automático, hay muchas cosas que no vi con claridad. Claro, Yo veía a mi hijo y veía mi necesidad claro. y no veía lo que estaba pasando en el entorno, ¿te fijas? Entonces, eso hoy día lo puedo como ver. Claro. Y te digo, por mucho tiempo no me había hecho como esa catarsis Mm, de decir qué fue lo que hice mal, qué me ¿por qué no pasó, cómo funcionó? estuve, por qué me metí tan Claro. al fondo. Y bueno, finalmente la empresa quebró y yo todo el rato pensando de que yo me salvaba con ello. Yo todos los pagaré de manera personal, mis líneas, mis cuentas como persona natural, las involucré todas pensando que siempre esto Hacia iba hacia arriba. arriba, iba a surgir, o que era solamente una curva y un vaivén y que nos recuperábamos. Nosotros tuvimos grandes proyectos, un polideportivo de San José, 7.000 millones, hicimos la de Teletón acá en Temuco, Ah, entonces ok. fueron cosas grandes, de Grandes. alto calibre, entonces uno sentía de que todo lo que se estaba haciendo era para poder Mm. activarse y no hundirse. Pero claro, finalmente esta nube que me tenía a mí mareada no me permitió ver con claridad y me hundí completamente con este barco y perdí todo. ¿Cuántos años tenía Agustín ahí o todavía no había nacido? El Agustín tenía, cuando esa empresa quebró, fue en el 2017, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 añitos el Agustín. Ya, ok. Entonces ya te habías separado y después la empresa quebró. Sí, ¿Qué pasó contigo? Ahí fue cuando tú me dices, Cami, yo toqué fondo. sí, sí, ahí me llegó todo. Quizás ahí empezaste a recibir todo lo que no le Todo, habías todo, prestado atención antes. todo, me llegó todo. Lo de mi Sí, embarazo, lo del Agustín, después de estar en este proceso constante de búsqueda, de solución, después de separarme y me llega claro que esto. sí. No, fue... Ahí yo ya... Chao, ¿Qué pasó desaparecí. contigo ahí? ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas? ¿O bloqueaste ciertas cosas? No, igual como que mi vida ha pasado de Sí, bloqueos porque han sido cosas tan duras, tan por eso. difíciles, muchos bloqueos, de hecho hay muchas cosas que no recuerdo. No, me sentí devastada. ¿Estuviste con depresión? Me Sí, contabas. sí, llegó este proceso de quiebra donde yo perdí todo lo que tenía mis bienes, Materiales. materiales, casa, departamento, me quedé sin nada. Y claro, ahí estuve con psiquiatra y Eso te iba a preguntar. sí, ¿Te estuviste con apoyo? sí, Ok, sí, porque yo ya no podía sola. ya. Y ahí pasó una temporada de como 2 años, casi 3 años, en donde yo igual estuve como proceso modo zen, pero Ujú, empastillada. claro. Y funcioné al final, porque al principio estaba apagada, nomás apagada resolviendo qué pasaba con esto, porque mi quiebra fue, yo era representante legal, yo tenía órdenes de Ah, arresto, tenía que ir a chuta. firmar, o sea, fue durísimo. Entonces yo lo único que quería es estar como desaparecer y estar Mm. apagada, y eso lo hice con las pastillas. Ahí te apagaron como el botoncito y Sí, era como estar como un zombie, sí, ¿no? Mm. literalmente. Y ahí me pasaron hartas cosas con el Agustín que las lamento mucho porque no las recuerdo. Mi mamá, para variar, ella ahí full al 100, ella de repente me dice, uy, ¿te acuerdas de esto? Y yo no me No acuerdo. te acuerdas. Pero fue súper duro, pero siempre, si bien estuve apagada, consciente, apagada emocionalmente, de los sentimientos, las emociones y todo, pero seguí haciendo cosas por el Agustín, seguí con sus tratamientos, seguí en ese periodo, lo operé, seguí haciendo cosas, o sea, no me preguntéis cómo, pero lo seguí haciendo. Ya. Es que yo te entiendo porque también soy mamá, pero mi rol en esta conversación es desligarme un poquito a la mamá y te vuelvo a preguntar, ¿cuándo Mm. te preocupabas de ti? No, no me preocupaba. O sea, como te digo, en ese periodo solamente cuando estuve yendo al psiquiatra y cuando estuve con mi tratamiento me preocupé de De empastillarme y empastillarte, para poder claro. estar parada. Claro, pero a través de fármacos. Pero Exacto. ¿alguna vez Roxani lloró para sacar todo lo que tenía dentro? ¿Alguna vez Roxani conversó con alguien para poder desahogarse todo lo que le ha tocado vivir y lo que estaba viviendo en ese minuto? No, la verdad que no. 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 ¿Te cuesta? Sí, o sea,
Es que, claro, es como mi método de defensa porque Claro. mi madre ha sido la única que ha estado viviendo así en carne propia todo. Claro. Mis hermanos, desde una vereda de hermanas, Sí. hacen lo que ellos pueden. Mis amistades de ese entorno, todas como que se escabulleron y se perdieron. ¿Por qué? Porque yo igual, como me ves, tengo un carácter fuerte, Claro. como que aparentemente soy siempre la que puede, la que está arriba, la que no necesita nada, pero por dentro estoy Sí. destrozada y destruida. Entonces, claro, esa contención no existió. Fue duro, no, la verdad que ¿Eres recordando un dura poco, contigo? sí, diría que sí, porque creo que no me doy espacio para permitirme caer o sentirme débil o decir que no puedo. Siempre estoy pendiente de lo que va a Claro. pasar con mi hijo, con mi mamá. En este caso yo ahora soy la que ve todo, la familia, mi negocio, las cosas, entonces la que tiene que estar fuerte. Claro. Me pasa que, bueno, en el tema laboral ahí tú sabes lo complicado que es todo esto de emprender y todo, entonces hay días que son malos, las cosas Sí. difíciles, complicadas, y créeme que hay días que no tengo energía, entonces en esos días prefiero no mostrarme, porque no trato de no proyectar esa debilidad y siempre uno con un liderazgo distinto, entonces como que tengo ahí algo, Algo. una estructura ahí armada en mi cabeza en donde no puedo. Porque mostrarse vulnerable no es que seas mala líder, Mm, o mala mamá, o mala hija. Sí, yo creo que ahí está parte de de mis errores. Pero Y no son errores. Trátate bonito. No son errores. Tienes que ser más compasiva contigo. mm, Yo siempre he dicho ese diálogo interno, que cuando nos miramos al espejo nos hablemos bonito, porque las peores enemigas somos nosotras mm, mismas. Las mujeres somos especialistas para tratarnos mal a una misma. mm, Pucha que lo hice mal, lo podría haber hecho mejor. La culpa, como en la maternidad, yo creo que no hay momento en que una no sienta culpa. sí. Pero ese momento, por último, una vez al día mírate al espejo y háblate cosas bonitas. Mm. Porque siento que lo que estás haciendo hoy, contando tu historia, es una manera también de darte espacio, validarte y sanarte. Sí, Quizá no es como lo hubiese hecho otra mujer, quizá da lo mismo, cada mujer tiene su manera. claro. Pero quizás ahora es donde te estás reencontrando contigo y estás permitiéndote sanar y mostrarte como eres, no como la mujer funcional, power todo el rato. Sí, me hace mucho sentido lo que me dices porque, claro, es precisamente lo que me pasa y por eso estoy aquí Y está y por eso súper estoy hablando bien. y claro, y haciendo como un barrido de todo lo que Todo. pasó y estoy mostrando mi lado B, las cosas buenas o los aciertos, desaciertos, pero que ha sido parte de mi Y proceso y lo que me ha permitido hoy día. entonces, tarea para la casa, porque yo admiro mucho lo que estás haciendo, porque también es mostrarte vulnerable eh, con algo que nunca he hablado. Mm, O sea, no es fácil. Es No, distinto si la gente ya supiera tu historia y venir a sentarte acá. Yo entiendo, y sobre todo para ti, que te cuesta mucho. mm, Pero tarea para la casa, así como lo estás haciendo, para que otras mujeres sientan que también pueden y tu mensaje resuene, es que una vez al día te miras al espejo y te hables bonito. Una cosa, pero dejar de ser tan dura contigo. sí, es verdad. Y es algo que no me acuerdo con quién lo hablaba, pero lo comparto contigo, que estamos como en esta era del poder femenino, que me encanta, de que somos súper power, pero caemos en otro extremo de que tenemos que estar todo el rato así como mujeres power y Sí, no nos permitimos ser mujeres que lloran también. eso. Porque es como, hoy no está siendo mujer empoderada. Claro, como que tienes que mostrar todo tu lado ahí. Así como, y súper empoderada y súper resuelta, independiente económicamente, liderando tremenda empresa y como que estamos cayendo en este otro extremo. Sí. Y de vez en cuando también es válido, pucha, una lloradita y a seguir. Sí, sí, de hecho, bueno, yo siempre pero sí muy a solas, como dices tú, o sea, no con un entorno de Claro. contención, quizás ahí también me cuesta eso. Ya, entonces, en esta cronología vamos de que esta empresa quebró, Sí. de que tú eras representante legal y te fuiste no solo emocionalmente a piso, sino que también perdiste todos tus bienes materiales. Correcto. ¿Cómo empiezas a levantarte de esto? Bueno, esto en realidad fue a partir de la necesidad, porque, bueno, como te comentaba, caí en un proceso de depresión. Eso te quiero preguntar, pues estás ahí completamente empastillada. Sí, dopa ¿Qué todo te día. hizo clic para salir de eso? Es decir, no puedo seguir en este estado empastillada todo el día. Sí. ¿Recuerdas Sí, algo que haya hecho clic? Mira, recuerdo que ya obviamente quebrada, sin ni uno, literalmente debajo del puente, yo estaba viendo el departamento de mi mamá, Ya. en su casa, incluso un tiempo, una temporada que me fui a la quinta región de una prima para poder tomar un poco de aire, salir en este estado.
Mi tratamiento era carísimo. Me imagino. Carísimo. Las terapias psiquiátricas, en ese tiempo yo estaba en la ISAPRE. Y claro, pues obviamente después sin plata me echaron de la Sí, ISAPRE. pues. Me cortaron el contrato. Y obviamente después ISAPRE ninguna posibilidad, menos con la condición del Agustín, pues. Porque eso es durísimo, po, o sea, durísimo, ¿no? En claro todos que lados te cierran las sí. puertas. ¿Eso se llama preexistencia? Sí, Ujú. preexistencia. Y yo no lo podía creer, no Claro que podía sí. creerlo, que no, en ninguna parte me recibían por el Mm. Agustín y todo. Chao. Y fue, la verdad que eso fue lo que me motivó a salir de este tema del empastillaje, Mm. porque era mi necesidad económica, porque Mm. no podía pagar, eran como 280 lucas mensuales en Mm. pastillas y cosas. Harto. Muchos que tomaba una barbaridad de cosas. Harto. Al cambiar a FONASA, No, tenía que pagar claro. eso, Sí, entonces no porque ahí tenía podía. que pagar todo. Todo, No, no y te estamos, cubre, y porque el estamos, otro estaba ahí cubierto con el pues, plan de sí, ISAPRE, po. todo, y me salía todo más barato. Sí. Y yo estuve como 2 años con ese tratamiento. Entonces, cuando ya me cortó la ISAPRE, yo dije, yo no puedo pagar esto, ¿de dónde voy a sacar esa plata? No Sí. puedo, ¿qué voy a hacer? Y de ahí tomé la decisión y dije, yo no voy a seguir empastillada. Mm. Yo tengo que salir de esto. Pero fue una necesidad, te fijas. Como que si hubiese tenido eso, quizás a lo mejor hubiese estado más Claro. tiempo. Yo dije, no, tengo que salir de esto, yo no puedo pagar esto, así que te voy a dejar las pastillas. Me costó. Fue horrible porque los síntomas de abstinencia es terrible. Mm. Yo tiritaba entera, andaba toda mal Claro. por dejar las dosis y todo. La empecé a dejar gradualmente Ya. hasta que lo logré. Pero lo logré y lo logré súper bien. Hoy día no tomo nada, ni para dormir, nada. O Ya. sea, fue un cambio pero tremendo porque todos me preguntan así como que, "¿Y no tomas nada, nada, nada?". Claro. Nada, nada. Así que desde ahí pude dejar, digamos, todo ese tema de pastillas. Y de ahí ya vino la pandemia y otras cosas más. ¿Y cuándo empezaron a salir de la situación económica en la que estaban por motivo de la quiebra? Bueno, es que eso de la quiebra, ahí muere todo, pues, Sí. ¿cierto? Se liquida todo, todos los bienes, la empresa muere, las personas naturales pagan con todos sus bienes y quedas tú ahí. Entonces uno queda ahí, yo quedé, Pero tenía que empezar de cero. claro, y eso fue lo que me costó porque yo en ese periodo de depresión y todo, que también era lo que me tenía mal, porque decía, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero estaba ahí apagada, ¿qué voy a hacer? Y no hacía nada, Mm. porque estaba mal. Claro. Yo decía, bueno, si me tengo que emplear, ¿cómo lo voy a hacer Con si el Agustín voy en Agustín. terapia? Nosotros íbamos 3 veces a la semana a la Teletón, teníamos a Santiago todos los meses, terapia, procesos de rehabilitación. Ya, es que eso no me has contado. ¿Cómo fue ese periodo para entender un poquito esta cronología de tu vida? Ya, Agustín iba 3 veces a la semana a Teletón. Claro, pasó por temporadas en donde, de acuerdo a los años, el Agustín desde los 2 meses ya activo Ya, full la ok, Teletón. ya. Él fue full activo en Teletón, acá en Temuco, y en toda esta búsqueda de ayudas, soluciones, que tampoco me fue bien, Ya, por la razón que te decía de que no era algo conocido. claro. Entonces eran como clases cuando se dan así Un como... pimponeo a ver de qué Exacto, y podemos. eso era súper agotador y también me generó peleas, Claro que sí. discusiones. Y yo en esta búsqueda de que me dijeran no la encontraba en Santiago, con hartos especialistas en la parte privada igual, en donde las cosas que me ofrecían eran como todos conejillos de India, ¿me entiendes? Ok. No sé, te voy a hablar cosas súper grotescas, una rotación de extremidad, que era cortarle una pierna y darse la vuelta, ¿me entiendes? Cosas de ese calibre, en donde eran capaces de proponerme cosas, pero sin tener Una evidencia, exacto, claro. una evidencia. Y yo decía, pero ¿cómo me van a dar este tipo de pronósticos si no es algo que esté fundado? Más o menos? Claro. Entonces fue súper, súper difícil. Incluso al Agustín fue tan complicado esto porque a los 2 añitos tuvimos una ronda médica, 12 médicos, recuerdo claramente, y fue justo en el periodo que me había separado. Ya. Había pasado recién, yo no sé cómo lo logré. Y me dicen que el Agustín no tiene ni un pronóstico de caminar. Y que la única posibilidad, o sea, la única opción que él tiene es cortarle sus piernas para poder ayudarlo a rehabilitarse y poder insertarlo a este mundo. Wow. ¿Cachai? Ese calibre. Agustín tenía como 2 añitos. Sí.
Yo no lo podía creer. No lo podía creer y no lo podía entender. El Agustín, sus 2 pies, bueno, Agustín todo ese tiempo se arrastraba. Ya, con el potito. Sí, con el potito. Sus patitas eran lana. Bueno, el Tuto es una historia tremenda. Y no podía ser como yo iba a decir eso de que le iban a amputar sus piernas. Claro. No lo acepté. Y ahí seguí buscando. Nunca te rendiste. Nunca me rendí. ¿Y no te conformaste con lo que te decía? No. Y la intuición de mamá igual, de decir, no, o sea, yo, sus pies, mi mamá siempre me dice, esta es mi patita, no, esta es mi otra patita. O sea, yo no me imaginaba mi vida sin sus pies, sin verlo, yo soñaba con sus pies. ¿Cachai? De ahí me jodieron la psique con eso cuando me dijeron eso, que querían amputar las piernas. Y dije que no, sus pies son mi vida, yo sus pies los adoro, les hago cariño, les doy besitos, sus pies, ¿no? Era como mi corazón. No cabía en mi cabeza esa alternativa. Ya, entonces, esta cronología es que hubo una junta médica. Sí. Te dijeron que Agustín no iba a caminar. No. Y que tenían que amputar sus piernas, sus extremidades. ¿Las dos? Las dos. Ok. ¿No hiciste caso? No. ¿No te resignaste? No. Y llegaste a una doctora que venía solo a operar a Chile. Sí. Bueno, yo en esta constante búsqueda no recuerdo la cantidad de médicos que vi. La clínica Las Condes, en todos lados, las mejores clínicas en Santiago, todo. Especialistas, traumatólogos, pero todos con diferentes posturas. Y eso es lo que más me generaba ahí como más todavía incertidumbre. Sí, completamente. Y gracias a Dios llegué a una doctora que te juro que no me acuerdo porque tengo estos bloqueos mentales ahí que no recuerdo cómo, pero llegué a ella. La doctora Dalia Sepúlveda, que le doy todos mis honores a ella porque ella es lo máximo. Ella es una seca que de acá en Chile es súper reconocida en todo. Y bueno, afuera ella participa de congresos y cosas así que son especialistas en este tema óseo, traumatología y enfermedades congénitas. Ella vio a Agustín y claro, a los 3 añitos lo operó, fue su primera operación y ahí que consistía en poner placas de titanio arriba en los fémures, acá en las rodillas. Imagínate, pues mi guagua, su primera operación fue tremendo, pero por otro lado ahí estaba montada toda mi esperanza y tenía que tomar toda esta decisión sola de decir lo hago, no lo hago, me entrego con en los esto, riesgos propios de una operación. Y claro, y un niño, una guaguita, como de 3 años operarlo. Fue una operación tremenda, 7 horas de pabellón, recuerdo claramente esos días previos. Fue toda una angustia, pero bien. Tuve la garra para poder hacerlo, tomar la decisión y hacerlo. Pues y ahí mi mamá me apoyó full. Y bueno, eso fue una cirugía donde le instalan placas, pero de ahí el proceso se ve en el camino. Claro, y después la recuperación. La recuperación dolorosa, el Agustín lloraba, no podía, obviamente no podía moverse, estuvo ahí como entablillado no sé cuánto tiempo, fue durísimo. Pero desde ahí en adelante ya como que se activaron todas las esperanzas y decir lo que estamos haciendo y trabajando fuertemente con él. Y ahí pasó que la Teletón me lo rehabilitó en todo este proceso. Entonces la doctora Dalia como que dio todo el informe, ¿cierto? Y estas son las recomendaciones. Y ahí de nuevo yo me aferré con la Teletón, porque también debo decir que yo tuve un quiebre con la Teletón. ¿Por qué? Por el diagnóstico que me habían dado. Yo no quería saber nada más de ello. Pero después también entendí de que esta doctora me dio esta luz, me dio esta esperanza, y después yo no sacaba nada, ella me lo iba a operar, pero ¿quién me lo iba a rehabilitar? Pero claro, y por lo demás, si era particular, absolutamente. Solo entonces ahí yo me aferré a la Teletón y ahí estuvimos a la par mucho tiempo, y ahí me ayudaron en todo, y ahí el Agustín, que férulas, que órtesis, terapia, como te digo, mínimo 2 veces por semana, kinesiólogos, tratamiento. ¿Cuándo caminó por primera vez? Ay, el Agustín empezó a caminar porque andaba primero con burrito, bastoncito. Cuando llegamos al colegio, cuando tenía 6 añitos, entró el Armando Dufay. Andaba con silla de ruedas y con bastoncito. Y ahí empezó a caminar, a los 6 años. ¿Cómo fue para ti verlo caminar? Me acuerdo que la primera vez, ponte tú, estábamos en la casa, todavía el departamento de mi mamá, que es chiquitito. Y claro, él se levantaba porque sus piernas al principio, como te decía, eran frágiles, eran como lanitas. De hecho, tengo en videos ahí donde la gente lo ve en TikTok, lo ve como guaguito, cómo se arrastraba sus piernitas. Y de a poco se empezó a fortalecer con férulas, botitas y cosas.
y sus piernitas como que se empezaron a poner más firmes por firme. estas placas. Y recuerdo que un día estábamos en la casa de mi mamá, en un pasito chiquitito así, en un sofá, y él pescó un tubito así como, no sé, por decirte una cartulina, ¿Ya? así como firme y todo, la pescó y avanzó y cruzó así como, no sé, de un sillón a otro. Lloraste. Pero no, mi mamá, guau, no lo podíamos creer. El Agustín caminó. No, fue increíble. Y de ahí ya no recuerdo, pero el Agustín de ahí, ¡pum! Agarró vuelo. Sí. Una firmeza, de ahí empezamos terapia. Y el Agustín cada vez sus piernas más fuerte. Y de ahí hasta ahora han sido muchas cosas que te tendría horas y horas contando. El año pasado el Agustín fue la última operación que le hicieron y fue acá en Temuco Ya, y fue una operación tremendamente qué exitosa. bueno. Algo que yo nunca esperé que iba a tenerlo acá mismo en Temuco, Claro. en el hospital Sí. regional. La doctora Fopiano tuvo una cirugía en donde le quitó unas placas que le habían puesto en ese Ya. entonces y en otro lado, bueno, hay todo un proceso que no es más complejo explicarte, pero eso le permitió hoy día, eso fue en agosto, el 19 de agosto del año pasado, y este año tuvimos el control en junio, y el Agustín había crecido casi 10 centímetros el fémur, su hueso estiró, Guau. y el tuto hoy día juega fútbol, Eso te iba a decir. Yo lo veo corre, jugar no, fútbol. es fuerte, es tremendo, es un sueño, es un milagro. De hecho, los médicos cuando ven sus radiografías, Mm. ven cómo están sus fémur, ven cómo está la composición de sus huesitos, no existe forma de que De el Agustín explicarlo. pueda, no hay una explicación científica. Claro. Entonces, para mí todo esto es algo sobrenatural. ¿Te has sentido discriminada? ¿O has sentido que han discriminado a Agustín? Mira, sí y no. El Agustín, cuando era chiquitito, yo creo que más que nada ahí, fue bastante discriminado. Ponte tú, yo iba a una casa de juegos, de niños, Sí, lo típico que tú llevas a los niños sí. y todo, y ahí la discriminación es tremenda. Sobre todo los niños pequeños miran, te preguntan, hacen cosas. Recuerdo una oportunidad en donde fuimos a una casa de juegos ahí en Los Pablos. Y el niño molestoso, de tu mano fea, tu mano está mal hecha, ¿qué tiene tu mano? Pero así un niño, un bebé, no sé, tendría 4 años el bebé, y le daba y lo iba a buscar y le seguía molestando y todo. Y la mamá miraba Y no hacía y no nada. hacía nada. Y el Agustín hasta que no aguantó más, porque mi hijo igual es fuerte, es muy parecido a mí. Y hasta que va, mamá, por favor, vámonos de aquí, sácame de aquí, me dice. Salimos. Me acuerdo claramente, estábamos afuera estacionados y lloraba desgarradamente y le dice, Agustín, hijo, por favor, para. Y yo dándole siempre, buscándole contención y tirándolo para arriba de que estas cosas pasaban, pero que no era lo más importante, lo importante era esto, tirándolo a él siempre ahí con su autoestima arriba. Y dijo, no, mamá, no, yo soy un demonio, Ay, soy mentira. sobrenatural, soy un extraño, soy aquí, soy mal hecho, así. Y yo en mi desesperación por querer calmarlo, porque no lo lograba calmar, yo le dije, hijo, ¿qué tengo que hacer para que te des cuenta que tú vales mucho, que eres el mejor, que eres extraordinario, Agustín? No importa lo que te diga ese niño es un mal educado y esa mamá no tiene idea, Sí, no tiene idea, porque esa mamá es la responsable, no ese niño, es la exacto. mamá. No, mamá, y seguía llorando. Y le dije, y de ahí, ¿sabes tú qué me pasó? Y lo recuerdo claramente porque encuentro que hay un antes y un después de eso. Le dije, Agustín, ¿quieres que vaya a hablar con esa señora y le diga qué es el daño que te hizo? Mm. ¿Quieres que haga? Eso te va a hacer sentir mejor para que entiendas que lo que yo te digo es así, hijo, y el que está mal es esa familia, no eres tú el que está mal, es esa familia la que está mal. Y el Agustín me dijo que sí. Bajé del auto, me fui a la casa, pesqué a la señora, me la agarré como nunca nadie había agarrado así, le dije, usted y su hijo y lo que hizo con mi niño, no se dio cuenta, usted se dio cuenta que mi hijo tiene esta condición y usted en ningún momento detuvo a su niño, no es un maleducado, le dije, usted, la formación de su hijo depende de usted. ¿Qué no le dije? ¿Sabes tú que yo, todos estos años, el Agustín tenía como, yo creo que unos 6 años, siempre uno así como llorando, quedamos llorando los dos amargamente cuando pasaba un episodio malo de ¿cómo se llama? Como dices tú, de discriminación.
yo conteniendo, pero esta vez no, así como que sacamos la garra. Claro. Y eso fue como un antes y un después para nosotros dos. Después dijimos, Agustín, nunca más vamos a llorar. Nunca vamos a llorar cuando te hagan sentir mal. Nos vamos a defender. Vamos a decir lo que es justo. Porque no es justo que tú hoy día que venías a disfrutar, a pasarlo bien con tu mamá y vinimos acá este rato igual que el resto, una persona llegue y apague tu luz y te haga sentir horrible como te dejó en este momento. Ya, la señora quedó toda choqueada y todo porque igual... ¿No te dijo nada? No, la verdad que se hizo como la tonta, se sintió obviamente incómoda porque se dio cuenta, yo creo. Claro. Pero de que le hice un show, se lo hice. Pero qué importante el mensaje que igual estás dando, que como papás nos hagamos responsables de nuestros niños. Porque el día de mañana nuestros niños pueden ser unos agresores en el colegio. Es que fue súper fuerte. Porque acá ese niño tenía 4 años, no era culpa de él. Exacto. Po. O sea, había un adulto encargado, independiente de que sea la mamá o el papá, el adulto encargado era quien debía poner límites y haber corregido a ese niño. Totalmente, es que era insólito que ella observara eso y no hiciera nada. Pero por eso te digo que importante este mensaje a quienes nos están viendo, que sean mamás o papás, pero yo sé que acá nos ven más mujeres, pero que nos hagamos responsables de nuestros niños. Sí. No solo preocuparnos cuando nuestro niño es víctima, ojo, también cuando nuestro niño es el agresor. Totalmente. Y desde chico, porque después, o sea, es cosa de ver la realidad en los colegios, cómo es el bullying. Sí, absolutamente. ¿Y cómo preparar a Agustín cuando llega al colegio? Bueno, es que ahí yo puedo decir que mi hijo es como mágico. Ok. Porque el tutito del principio, como te digo, los primeros años nos pasó eso de que sentimos discriminación. La verdad es que yo de mi guagua desde chica, nosotros íbamos a las termas, lugares públicos, o sea, y toda la gente me miraba y como diciendo, esta señora, ¿cómo es feliz con esa guagua? Como que yo sentía que me observaban así. Pero yo jamás de los jamases oculté a mi bebé, todo lo contrario, andaba con él para todos lados, y tenía que públicamente estar con él. Sí, porque te iba a esconder. Nada. Claro. Pero tú sientes que la gente es la que... pues cuando tú me hablas de discriminación, yo nunca me he sentido menos con mi hijo, jamás. Todo lo contrario, me siento orgullosa de lo que hace, lo que logra y todo. Y el entorno te mira con, ay, pobrecito, como con pena. O ella, pobrecita, con Claro. ese hijo enfermo. Y esa es la clásica, que el niño es enfermo. No es enfermo. No es enfermo. No es enfermo, tiene una condición distinta. Entonces eso yo creo que ayudó mucho a la Agustina a empoderarlo desde bebé, porque donde fuimos siempre generamos como una referencia, ¿cierto? Entonces eso le permitió a él ser más seguro. Entonces cuando entró al colegio, gracias a Dios, bueno, donde siempre primero estuvo en el jardín de colores, que vi que tenía una aplicación. Sí. Él estuvo en el jardín de colores, lo amaron, él tiene unas presentaciones hermosas, increíbles, y con los niños donde él participaba, que ahí te mueres y lo ves, como porque en ese tiempo él no caminaba ni siquiera se arrastraba, pero él activo en todo. La directora Verónica, un amor, ella para mí también fue alguien súper clave en la vida del Agustín. Entonces como que siempre tuvo un entorno que lo acogió, que lo subió, lo tiró para arriba. Entonces para mí eso es una bendición, contar con papás que me entendían esta figura del Agustín. En ningún caso decir, ay, pero ¿por qué está con este niño? Claro. Porque nos falta en otros lados en donde dicen, chuta, pero ese niño debería estar en una escuela especial, mamá. Claro. ¿Y qué si el niño cognitivamente está perfecto? El tuto daba clases magistrales de disertaciones y se paraba arriba, adelante la pizarra y todo. Y después en el Armando Dufay, que también fue otra bendición, porque ahí entran puros niños con talentos, po. Nuestra Cele quedó ahí. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué lindo! Y fue tremendo porque en ese entonces el colegio no tenía PIE, que es el programa de integración. Y nosotros con silla de rueda, con todo el tema, y bueno, probemos. Mis sobrinos habían estado ahí, pero sabíamos que era muy difícil porque son tremendas listas ahí de espera y todo. Y recuerdo también porque los papás, me acuerdo que los chiquititos, no sé, pues habían niños con flauta, trompeta, le llevan cosas así como para su prueba, pues. Y el Agustín andaba con un cuadernito, dibujando, súper relajado, y él entró a esta cosa ahí como, que le hacen como pruebas de talento, y yo sentía como que era The Voice, porque estaban, y uno no entra con ellos, son los profesores nomás, que le hacen como un casting, una cosa así, y yo después le preguntaba, hijo, ¿qué te preguntaron? Entonces, no, me decía que tenía que inventar un cuento, o tenía que entonar ciertas cosas, y yo, cuando me llamaron para decirme que la cuestión quedó, fue lo máximo, yo me sentía, fue el día más feliz de mi vida.
Y de ahí en adelante la Agustín ha sido increíble en el colegio, nunca lo han discriminado, ha Claro. sido presidente de curso, un líder innato, él ha armado campeonatos de fútbol en el colegio, se codea con el director de los inspectores. El Agustín hace unos años salió en el programa Teletón en la televisión. Ya. Y ahí menciona su colegio, le hicieron un Ah. video muy hermoso con sus compañeros, en donde él cómo vive su vida día a día. Y la verdad que yo me siento afortunada de ese entorno que al Agustín lo quieren, sus Qué bueno. compañeros son compinches, lo ayudan con la silla en algunas cosas. Pero no, la verdad es que el tema de la discriminación para nosotros no ha No es sido tema, tema, me ¿no? gusta. Te comenté eso de cuando era pequeño, porque nos tocó vivir, pero hoy en día el Agustín igual, ciertamente, no le gusta estar en lugares públicos donde no lo conocen, pero hoy Ya. día por la adolescencia, por el tema más que está vanidoso, que el Claro. pelo, que el texturizado, las barberías es una Ya. cuestión de toda la semana, que el corte de pelo, que la cuestión, etc. Olvídate. Entonces, claro, él a veces no se siente tan cómodo en lugares en donde no lo conocen, porque claro, las miradas Claro. clásicas, pero así como discriminación, ¿no? Y yo siempre hemos trabajado muy bien en eso. La Qué verdad bueno. es que el Agustín ha tenido, no te digo que ha sido fácil, ha tenido etapas de crisis, de Claro. existenciales, de problemas, sí, de hecho hemos estado con psicólogo y todo, pero de verdad que considerando toda su vida como es, yo considero que no, es muy bajo, digamos, el porcentaje de episodios que hemos tenido en relación a este tema, más que nada con la discriminación o cómo él se ve en este mundo. ¿En qué curso va Agustín? Está en séptimo, va a pasar a... Wow. Ya, me encanta. Ahora necesito que me cuentes cómo llegamos de esta cronología de que ya quebró la empresa en la que estabas a Sí. la pastelería. Uh, Pero antes de eso, vamos a invitar a quienes nos están mirando, no olviden suscribirse, apretando aquí el botoncito suscribirse, es gratis, porque hay personas que piensan que hay que pagar por suscribirse. claro, No, es gratis. gratis. Y agradecer a la agencia creativa Aquí Estudio que facilitan este espacio para que hagamos posible el podcast. ¿Cómo saltamos de una empresa constructora a una pastelería? Porque hoy esa es tu empresa. Sí, Ok, es la ¿cómo fue pastelería. esa transición? Mira, yo creo que eso fue como un accidente de la vida, pero mi bendición, lo que me salvó. Pasa que yo en el periodo cuando estuve, bueno, toda mi vida yo trabajé en constructora, Ok, ¿ya? Y mi área siempre fue finanzas, contador, ingeniería de administración, todo ese fue siempre los mi números fuerte, son los lo números, tuyo. sí. Y claro, hubo una temporada en el 2015, si mal no recuerdo, en donde yo hice una inversión de un local de una pastelería que existía. Ya compré un derecho a llave, pero no lo trabajé, ya no lo trabajé, lo trabajó otra persona. Yo vi el proyecto como un tema del número de la pastelería, como que era algo conveniente. Claro, Y vi la ubicación, estaba ahí en San Martín, había varias cosas que a mí como... te llamaron la Sí, atención. pues y sobre todo de decir, bueno, uno quiere siempre tener algo Ah, extra y sí. todo. Pero no lo trabajé yo. La verdad es que me preocupé de echarlo a andar y todo, pero no surgió mayormente, estuvo ahí. Estaba todo equipado con maquinaria, Estaba listo. estaba todo listo. Ok. Se trabajó, pero eso siempre fue como algo paralelo a lo mío, ¿ya? Entonces no fue mi historia principal, sino que fue algo ahí secundario en donde yo veía que tampoco estaba generando nada. Oh, Ya ya. estaba ahí. Entonces como que nunca fue parte de mi historia así como mayormente. Pero ¿Hasta qué? hasta que pasa esto, ¿cierto? Que Sí. quiebro, quedó en nada, como te explicaba, yo no me veía trabajando, volver al mundo laboral así con un empleo tradicional, Es que no podías. con po. horario, No. ¿de dónde? O sea, Sí. tenía que estar en Santiago, en terapia, Sí. mi hijo es mi prioridad uno, en mis tiempos, No imposible. se podía, claro. ¿Dónde? Yo también para volver a emplearme tampoco iba a poder tener un ingreso, no sé, por así decirlo, donde yo sola me solvento, no, Claro. el estilo de vida de mi hijo es fuerte, Sí. de generar gastos importantes, entonces no tenía la necesidad de generar algo, digamos, un poco más alto, entonces en ese sentido, por eso también fue mi depresión, porque Claro. me veía nublada, decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo vas a ¿Cómo hacer? lo hago? Y lo de la pastelería como que para mí no era algo que contaba, porque yo decía, ¿qué voy a hacer si yo no sé nada de pastelería? Entonces Claro. como que en toda esta depresión que estuve, nunca lo vi, estaba ahí. Y bueno, si se salvó, por cierto, es porque no estaba a nombre mío, estaba a nombre de una Sí. sociedad, entonces eso fue quedando ahí. Ya. Y gracias a Dios que fue lo único que quedó intacto. ¿Y cuándo comenzaste a tomarlo en serio? Cuando dejé de tomar las pastillas. Ya, ok. Cuando ya desperté
salí de mi nube negra y dije, bueno, ya, no puedo pagar mis medicamentos, no puedo seguir pichicateando, no puedo Sí. seguir a pagar de tele, tengo Sí, que po. despertar, necesito trabajar, necesito generar dinero. ¿Y qué es lo que tengo? Lo único que tengo es este negocio. Yo no tengo ideas de cocina, no tengo idea de bizcochos, no sé de tortas. Pero dije, bueno, tengo mi cabeza, Claro. tengo que sé de administración, sé de contabilidad, sé de recursos humanos. Siempre me hacía ruido históricamente de que los negocios que les van mal es porque, bueno, algunos dicen pasteleros sus pasteles, pero por ejemplo hay negocios en donde técnicamente eres muy buena, por ejemplo hay muchos negocios de pastelería, por cierto, o de cocina, de rubro, en donde sabes cocinar, ¿cierto? Sí, Eres experto o no sé, de pintura, tu obra, y tu negocio crece, pero si tu administración es sí, mala es y la no sabes base de de todo, sí. números, o no sabes organizar, o no sabes orientar tu negocio, tu idea de negocio, tu estrategia, Ahí ahí quedaste, quedaste. sí. Puedes ser psiquísimo, pero hasta ahí Mm. llegaste. Entonces eso me resonaba a mí, y bueno, decía, ¿cómo yo no voy a poder hacerme cargo de esta pastelería aunque yo no sepa nada? Tendría que aprender todo, pero lo tengo que lograr. Y es lo Hoy, único que tengo. hoy es tu empresa, tu ingreso principal es Es la lo pastelería. único. Ya. ¿La pastelería está ubicada dónde? Tenemos la casa matriz, ¿Ok? que es donde se fabrica, se elabora todo, en San Martín, a la altura de la Plaza de las Banderas. No sé si ubicas ahí Sí, Osteter, sí. y ahí está un Una poquito antes de, moradita. sí, una moradita, Sí. está ahí un poquito antes de Oxford. Y ahí, bueno, nosotros partimos en San Martín al comienzo, un poquito antes, nos trasladamos un par de ubicaciones más y ahí ya estamos hace un tiempo y ahí se hace todo, pues todo un proceso natural, Ya. casero, en donde cuidamos el tema de no usar premezclas, que es hoy día, Ah, qué ese es como bueno. nuestro sello. Y ahí se fabrica todo. Y tenemos 2 puntos de venta, uno en el centro, ¿Ya? que es una sucursal que abrimos hace poco, diciembre del año pasado, está en Cruz. ¿Ok? Y ahí tenemos un punto de venta con la idea de que la gente le quede una ubicación más Sí. cercana. Entonces la gente, no sé, de Pueblo Nuevo, Santa Rosa para las Puede ir casas, al compra centro. ahí en el centro. Y la otra sucursal es en Tarragona, aquí en el centro de Cataluña, y ahí tenemos un punto chiquitito de venta que en realidad ahí es como más venta online, venta de redes, porque nosotros trabajamos mucho con las redes y se vende ahí. Ya, hay una cosa que dijiste que es que tú no sabías nada de torta ni de pastelería, No, pero no fue impedimento para ti. ¿Qué no. le podrías decir a las mujeres que de repente quieren hacer algo, pero no se atreven porque no se encuentran expertas en ello? La verdad, yo creo que es como la determinación. Pienso que, bueno, soy una convencida que todo el poder está en la mente, Ok. punto uno. O sea, mi hijo es la prueba de eso, ¿cachai? O sea, él cero, con cero pronóstico, diagnóstico, nada, con su cabeza él logró todo Sí. lo que ha logrado. Entonces, querer es poder, primero la determinación de decir, bueno, tú decides dónde me quedo. Como decías tú, me quedo Mm, llorando. O sea, yo siempre le digo a mi hijo, uno decide, ¿quieres estar bien o estar mal? sí, Tú decides. Si quieres estar mal, vas a seguir estando mal. Pero si quieres estar bien, tienes que buscar cómo estar bien, po. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver, bueno, uno dentro de lo mal que está, siempre, siempre, siempre hay una hay algo, luz. es verdad. Siempre hay una lucecita o algo. El tema es que uno tiene que querer verlo. Y también después de eso se van abriendo puertas y donde uno también tiene que aprovechar oportunidades. Y a veces, bueno, como dice todo esto, bueno, ya en un tema más mío de administración, la oportunidad, amenaza, ¿cierto? Se Sí. va generando otro tipo de... Pero de que se puede, se Se puede. puede, o sea, por eso te digo, o sea, yo sin saber nada, nada, nada de pastelería, hoy día sé mucho, no hago, no cocino, pero Claro. sé las composiciones, las recetas, sé mucho y aprendí todo eso, pero entendiendo que el negocio está enfocado en una organización, una Sí. planificación, ¿cierto? Hay un montón de factores que influyen para que también un negocio funcione. Si miramos hacia atrás, ¿cuál crees que fue ese error más grande que tú podrías como mencionar, pero que a su vez te dio una gran lección o te hizo aprender más? Bueno, en este tiempo es justamente donde estaba haciendo como esa... Ese análisis. Sí, y créeme que hace muy poco tiempo, sí, por eso todo esto como que está muy conectado, porque yo por mucho tiempo como que no paré, Claro, ni detuve sí. mi cabeza, ni tampoco traté de entender lo que había pasado. Pero yo me atrevería a decir de que mi mayor error fue haber pensado que todo esto que me abrumaba, mis dificultades y todo, las iba a solucionar con dinero.
¿cachai? Yo, como te conté, me obsesioné con el trabajo, con mi foco, decir voy a sacar este año adelante, con esto, con dinero, tengo que ganar tanto. Yo tenía una meta, decir yo mínimo me tengo que ganar, no sé, tener un ahorro de 20 palos Sí. anuales para poder llevármelo para afuera, hacer esto, otro. Entonces, como que eso me hizo tomar malas decisiones y no salir de mi, o sea, como lo que yo quería ver nomás. Claro. Entonces considero, y hoy en día, como te contaba, paradójicamente el año pasado mi hijo lo operó el hospital Sí, Enrique Hernández, sí. todo gratis, la doctora Fopiano extraordinaria, y mi hijo esa operación fue tremendamente exitosa y yo no pagué ni uno, Nada. ¿cachai? Entonces, ahí está el reflejo más claro de que no es eso y yo me equivoqué en ese momento al estar obstinada en esa postura. Y por otro lado, también me atrevería a decir que mi gran error y enseñanza es decir, detenerme. Hay que detenerse. Porque yo, como estaba en piloto automático, Sí. ¿cuántos años? O sea, la cuestión tiene 12 años y yo no he parado. Sí. Y como me pasaba una cosa tras otra, una cosa tras otra, una cosa tras otra, yo estaba así como modo Seguir y nomás. en guardia. Todo este tiempo en guardia. ¿Qué más viene? Claro. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué me tiene ahora? Y yo no existo. ¿Cachai? De hecho, ahora cuando está mi hijo, se va con su papá y todo, y yo quedo así como, Claro, el lío vacío. ¿y qué hago yo ahora? Y yo estoy, y yo existo. Claro. Yo también soy mujer, soy persona, Disfrutar. ¿cachai? Puedo tomarme un día, hacer algo para mí, cosas que yo antes no entendía. Entonces creo que validar esa pausa, obviamente también uno aprende con los años, con la experiencia, con los porrazos, se va dando cuenta de que al tener esa pausa también te hubiese permitido tomar otras decisiones. Totalmente. Para ir cerrando, 2 cosas. Un mensaje a las mujeres que hoy te están escuchando, que te gustaría dejarles luego de esta conversación. Y un mensaje a Agustín, que va a ver esto, que te gustaría decirle. Bueno, a las mujeres, yo creo que a las mujeres nos toca duro, eso es indiscutible. Algunos se molestan, que no, eso Sí. no, pero es así, y en la quiebra la nos toca trabajar, nos toca estar con los niños, nos toca, bueno, en mi caso, tengo que ser el sustento de todo, en mi caso, o sea, mi hijo es difícil, es súper difícil. Yo, por ejemplo, ahora como empresaria, emprendedora, uno está 24/7 Sí. y uno se saca la mugre por un proyecto, una idea, pero no porque yo elegí esto, sino que también es lo que tengo hoy en día y lo que me permite darle las oportunidades a mi hijo. Pero eso es difícil, po, no es fácil. Mi hijo muchas veces me juzga porque trabajo mucho, pero también trato de explicarle y decirle qué es lo que nos tocó y la forma como la mamá se esfuerza para poder sacarlo adelante y tratar de más o menos nivelar todos tus roles, que es lo más Claro. difícil. Entonces, bueno, yo a las mujeres que me están viendo, ¿qué podría decirles? Que sí se puede, que ustedes decidan si quieren estar bien o mal, que busquen, siempre hay una puerta que se abre, eh, que la fe es maravillosa, la fe mueve montañas, la verdad es que yo me activé en fe y me ha permitido hoy día estar de vuelta, sana, también validarme, Claro. reconocerme como mujer, que también lo que tú me mencionas, de hacerte cariño, hacerte Sí. naná y de uno no postergarse, sentirse vigente y que no solamente somos un recurso que Sí. es para Para cubrir otros. necesidades nomás, sino que uno también aquí es protagonista en esto. Yo, a pesar de todas mis dificultades, de muchos años que parecía que era una tras otra, y a lo mejor me quedas más, no lo sé, pero el aprendizaje, la experiencia es la que te permite ir de alguna manera revirtiendo estos escenarios, pero la La actitud, mente, el como dices enfoque, tú. la mente, el querer Mm, y uno también sentirse capaz, po, Claro. porque también a veces uno se siente derrotada y dice yo ya no puedo más. Pero eso, bueno, en mi caso el amor por mi hijo es lo que me ha permitido estar siempre arriba Y y Agustín, salir. ¿qué te está mirando hoy día? Te va a mirar cuando este episodio esté arriba. ¿Qué le quieres decir? Uy, ahora sí que voy a llorar. Pero no mirándome a mí. Pues miremos a Agustín, que está ahí. Bueno, hijo, mi mensaje para ti es que toda la vida he luchado para que tú seas un niño feliz y seguro. Y mi propósito en la vida es que tú seas un hombre completo, pleno, lleno de amor, lleno de oportunidades, que disfrutes, que tengas muchos amigos, que te relaciones con mucha gente, que demuestres todas tus capacidades porque eres un niño imparable. Y seguramente vas a ser un tremendo referente, estoy segura, pero segura
que vas a ser un referente para muchos, así que jamás te detengas, hijo. Eres imparable. Te amo con todo mi corazón. Linda, Roxana, y te quiero agradecer por hablar algo tan personal, por hablar algo tan hermoso como es la maternidad, pero a su vez que también ha sido muy doloroso para ti todo el transitar. Nada, muchas gracias por escoger este espacio, que el mensaje llegue, se amplifique y llegue a quien necesite escucharlo. Y para finalizar, las redes sociales de la pastelería, ¿dónde te ubican? Sí, muchas gracias, Camila, por este espacio. La verdad que igual fue súper lindo, intenso, pero muy hermoso. La pastelería, nuestras redes sociales son pastelería_degusta. Degusta, pero con D-E o D No, solita. es D-Y. Ya, pero acá abajo vamos a poner en el CG el Instagram. Sí, el Instagram. Y también tenemos una página web, ¿Ya? pasteleriadegusta.cl, donde Ok. también la gente puede comprar sus tortitas en línea. Y bueno, nuestro WhatsApp, que nosotros somos súper activos en redes sociales, Ok. tomamos pedidos por WhatsApp, por redes sociales, por Facebook, la gente que le acomoda Facebook, Instagram, WhatsApp y por nuestra página web. Perfecto. Pero también pueden ir presencial Sí, por y supuesto. comprar ahí. Siempre tenemos abierto en San Martín, en Cruz, en el centro, en Tarragona, y todos los pedidos que son en línea. También estamos en Pedidos Ya, Uber Eats. Tenemos bastante activo en nuestro ¿Solo servicio. damos la red social de la pastelería? No, la de pastelería. Ok. No. Sí. Ya. Muchas gracias. Y que después cuando vean este episodio lo puedan ver en familia. Ay, sí. Con la mamá y el hijo. Por supuesto. Muchas gracias, Cami. Gracias. Muchas gracias.